Hola, mi nombre es Diana Carolina Tobón y soy estudiante del programa Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy queremos presentarte el análisis financiero y el ejercicio contable de la empresa El Faro SAS. A continuación te presento mi equipo de trabajo. Hola, soy el estudiante Juan Esteban Restrepo. Carolina Ramírez, Hola, mi nombre es Verónica Jaramillo Gómez. Comenzaremos por analizar el estado de resultados y el balance general, el cual se da como resultado de la clasificación de las cuentas. Esto se hará desde el periodo comprendido entre enero y junio del 2025. Después de realizar el respectivo análisis de cada una de las cuentas, clasificarlas en sus clases y grupos, tenemos como resultado los siguientes valores. Tenemos que en el periodo comprendido entre enero y junio del 2025, la empresa El Faro tuvo unos ingresos operacionales netos brutos de 43.580.260 pesos, al igual que una utilidad bruta en ventas de 12.121.360 pesos. También tenemos la utilidad operacional, el cual tuvo un costo de 6.309.470 pesos, para un total en la utilidad neta del ejercicio de 6.309.400 pesos. Recordemos que estos dos últimos siempre deben de coincidir. De no ser así, nos debemos de regresar a revisar cada una de las cuentas, su clasificación y sus valores para que estos nos puedan dar la similitud. Ahora bien, vamos a validar cuál es el estado financiero de la empresa El Faro. Para esto vamos a tener presente algunos conceptos muy importantes, como lo son los activos corrientes, no corrientes, los pasivos corrientes y no corrientes, el patrimonio y el total. Recordemos que dentro de los activos corrientes encontramos ítems como los bancos y cuentas de ahorro, las inversiones temporales, las cuentas por cobrar a clientes, los deudores varios y el inventario de mercancías. Una vez hicimos el ejercicio, esto nos dio un total de 38.119.260 pesos. Pasemos a los activos no corrientes, los cuales se caracterizan porque son la propiedad, planta y equipos, que estos tienen una depreciación acumulativa. Los diferidos y otros activos, los cuales son gastos pagados por anticipados, o los intangibles como patentes. Esto, una vez realizamos el ejercicio, nos dio un total de 43.128.200 pesos. Cuando hacemos la suma de estos activos, nos da un total de 81.247.400 pesos. Ahora continuamos con los pasivos. Estos se clasifican en corrientes y en no corrientes. Corrientes son aquellos como proveedores, cuentas por pagar, letras por pagar, obligaciones financieras a corto plazo. Una vez realizamos la suma de todos estos, nos da un total de 41.512.360 pesos. Los pasivos no corrientes son aquellas obligaciones financieras a largo plazo. En el ejercicio teníamos un total de 4 millones de pesos. Una vez sumamos estos dos pasivos, nos da un total de 45.512.360 pesos. Para terminar nuestro balance general, tenemos como último el patrimonio, el cual consiste en el capital pagado, la utilidad del ejercicio anterior, si la tenemos, y la utilidad del ejercicio actual, recordando que este se trae desde el estado de resultados. Cuando hacemos la suma de los pasivos y el patrimonio, nos da un total de 81.247.460 pesos, que cuando revisamos me coincide con el valor total de los activos, dando entonces por entendido que el ejercicio tuvo un buen desempeño
al darnos esta igualdad en los valores. A continuación, vamos a ver cada uno de nuestros compañeros cómo nos explican los ratios del ejercicio, los cuales son liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Ellos nos explicarán y nos darán una conclusión. Nos vemos al final con una conclusión final. Ramírez, hoy les voy a hablar sobre lo que es el análisis de liquidez en cuanto a la empresa El Faro. Para esto decimos que la liquidez es la que mide la capacidad de una empresa para cumplir las obligaciones a corto plazo, midiéndose por 4 razones financieras, las cuales fueron aplicadas a esta empresa Alfaro. El objetivo principal es identificar pues como el riesgo financiero y proponer recomendaciones. El primer indicador que podemos decir es la liquidez. Esta se aplica por medio de una fórmula que es razón corriente, que es igual a activo corriente sobre pasivos corriente. Este nos da un resultado de 0,92, el cual podemos interpretar que por cada un peso de deuda hay solamente 0,92 de activos corriente, lo que nos quiere decir que esta razón líquida es muy limitada. También le hicimos otro indicador que es la prueba ácida. Esta fórmula se aplica de la siguiente forma. Es prueba ácida igual a activos corrientes menos inventarios sobre los pasivos corrientes. El resultado de este nos da 0,62, lo cual podemos decir que la capacidad que tiene es menor sin los inventarios y podemos concluir que la alta dependencia de los inventarios para cumplir las obligaciones pues es muy elevada. Contamos también con el indicador de capital de trabajo. Esta fórmula es capital de trabajo igual a activo corriente menos los pasivos corrientes. Esto dando un resultado negativo que es de menos 3.393.100 pesos. Este capital de trabajo, como ya lo indiqué, es negativo y podemos concluir que el riesgo financiero operativo a falta de los recursos pues es muy alto. También contamos con el indicador de ciclo de conversión de efectivo, donde podemos decir que los días de cartera son 35 días, los días de inventario son 71 días. Las cuentas por pagar también tenemos 71 días para convertirlos en efectivo. Los ciclos de efectivo en total son 35. Para esto podemos concluir que el ciclo de conversión de efectivo es aceptable con una capacidad de margen de mejora. Para concluir lo de la liquidez, podemos decir que tiene una liquidez vulnerable y un capital de trabajo negativo. Dependencia crítica del inventario. Tiene un ciclo de caja aceptable, pero con áreas de mejora. Y tiene un riesgo de insolvencia operativa si no se gestionan los cambios. También tenemos unas recomendaciones que es mejorar la gestión de cartera, renegociar los pasivos a corto plazo, optimizar el control de los inventarios y buscar fuentes de financiamiento estable. Esto con el fin pues como de que la liquidez se vaya fortaleciendo. Muchas gracias. El día de hoy hablaré sobre la razón de endeudamiento, endeudamiento sobre activos, razón de calidad de deuda, cobertura de gastos financieros. Daremos inicio en el primer punto, que nos habla sobre la razón de endeudamiento. La empresa El Faro SAS, esto es un indicador clave, el cual nos puede reflejar la proporción
entre las deudas totales y el patrimonio neto de la compañía, implementando en una fórmula que se debe aplicar sobre pasivo corriente más pasivo a largo plazo, dividido en patrimonio neto. Estos valores los encontramos en 41.512.360 que corresponde a pasivo corriente y 4 millones de pesos que corresponde a pasivo largo plazo, dividido en 35.735.100 que es patrimonio neto. Nos da un resultado de 1,3%. Esto nos conlleva a una interpretación de que el resultado significa que por cada un patrimonio de la empresa tiene 1,27% en deudas. En otras palabras, podríamos expresar de que la empresa está más endeudada que capitalizada. En el segundo punto podríamos encontrar que es endeudamiento sobre activos. Esto nos permite conocer qué proporción de los activos de la empresa han sido financiados con las deudas. La fórmula que se deberá aplicar son los pasivos totales y los activos totales. Como valor encontramos 45.512.360 que son pasivos totales, 81.247.460 que son activos totales. Nos dan como resultado un 0,56%. Como interpretación, nos indica que el 56% de los activos de la empresa o compañía Faro SAS están financiados con una deuda, mientras que el 44% provienen de los recursos propios de la compañía. En el tercer punto, encontramos razón de calidad de la deuda. Esta razón de calidad de la deuda nos permite conocer qué proporción de las deudas de la empresa corresponde a pasivos de corto plazo. Esto nos quiere decir de que las obligaciones se deberán pagar en menos de un año. Esto se deberá implementar la siguiente fórmula: pasivo corriente más pasivo no corriente. 41.512.360 corresponde al pasivo corriente, dividido en 45.512.360 que es la suma pasivo corriente más pasivo no corriente. Nos da un valor de 0,912%, incluido es a un 91,2%. Como conclusión nos da a entender que el endeudamiento corresponde a un corto plazo. Esto significa que la empresa tiene una altísima concentración de la deuda. Esto exige que en corto plazo se deberá analizar la calidad de la deuda. Como cuarto punto es la cobertura de los gastos financieros. Los gastos financieros es que mide cuántas veces la empresa puede cubrir sus gastos financieros. Y se deberá aplicar la siguiente fórmula: utilidad operativa ante de intereses e impuestos dividido en gastos financieros. Esto nos da un valor de 6.309.470 que es utilidad operativa ante intereses e impuestos dividido en 1.224.890 que son los gastos financieros. Como resultado nos da 5,15%. En conclusión, esto nos puede determinar o significa que la utilidad operativa de la empresa se puede cubrir los gastos financieros de un 5,15%, lo cual representa una posición financiera sólida y una baja probabilidad de incumplimiento. Cursando el área de análisis financiero. En este espacio hablaré sobre el análisis de rentabilidad. El análisis de rentabilidad es una herramienta fundamental en el mundo empresarial, ya que permite evaluar la eficiencia y el rendimiento financiero de una empresa, producto o proyecto. Consiste en examinar y comparar los ingresos generados con los costos asociados, con el objetivo de determinar la viabilidad de una inversión o actividad comercial. Este análisis se realiza mediante el estudio detallado de los flujos de ingresos y gastos, identificando las fuentes principales de ingreso y los costos asociados a la producción, distribución y venta de bienes o servicios. Para este trabajo realizamos 4 ratios de rentabilidad,
los cuales fueron el margen bruto, el margen preoperacional, el margen neto y por último la rentabilidad sobre el patrimonio. Ten en cuenta que el margen bruto es la forma de medir los beneficios que obtiene una compañía después de restar los costos directos asociados a la venta de sus bienes y servicios. Puede indicar si una empresa está generando ingresos a pesar de sus gastos. ¿Cómo se realiza? El margen bruto es igual a la utilidad bruta dividido por las ventas netas y esto es multiplicado por 100. Para la empresa El Faro SAS tenemos que la utilidad bruta es de 12.121.360 dividido por las ventas netas que nos da 43.580.260 multiplicado por 100. Esto nos estaría dando un 0.278138772 multiplicado por 100 nos daría un valor de margen bruto del 27.81. Así, podemos concluir que el margen bruto indica que por cada 100 pesos en ventas, la empresa retiene el 27,81 luego de cubrir el costo de ventas. Este resultado refleja una adecuada gestión de los costos directos, lo cual le permite a la empresa operar sobre una base sólida para afrontar sus gastos operacionales. En otras palabras, la actividad comercial es rentable, ya que deja un margen suficiente para cubrir otros costos, gastos y generar utilidad. Continuamos con el margen preoperacional. El margen preoperacional es la cantidad de beneficios que una empresa obtiene de su actividad principal en relación con sus ingresos totales. Esto permite a los inversores determinar si una empresa genera ingresos principalmente de sus operaciones o de otros medios como la inversión. ¿Cómo se realiza? El margen preoperacional es igual a la utilidad operacional dividido por las ventas netas, esto multiplicado por 100. En el Faro SAS sería 6.309.470 dividido 43.580.260 multiplicado por 100 sería un valor de 0,144778 163 por 100. El total del margen preoperacional sería de 14.48. Con esto podemos concluir que el margen refleja el porcentaje de las ventas que permanecen después de cubrir todos los costos operacionales, incluidos los gastos de administración y ventas. Un resultado del 14.48% indica una eficiencia operativa razonable, lo que sugiere un buen control sobre los costos indirectos. En consecuencia, la empresa demuestra ser operativamente rentable, ya que logra conservar una proporción significativa de sus ingresos tras asumir sus obligaciones internas. En el margen neto nos muestra cuánto queda después de restar todos los gastos como salarios, impuestos y otros costos. ¿Cómo se realiza? En el margen neto, esto sería igual a la utilidad neta dividido las ventas netas multiplicado por 100, que serían 6.309.470 dividido 43.580.260 multiplicado por 100. Nos daría un valor del 0,144778.163 multiplicado por 100 nos daría un valor del margen neto del 14.48. Con esto podemos concluir que el margen neto representa el beneficio final obtenido después de cubrir todos los gastos, incluidos los financieros y tributarios. En este caso, coincide con el margen operativo, dado que no se registraron ingresos ni gastos no operacionales. Un resultado del 14.48 refleja una alta rentabilidad, lo que indica que la empresa está generando utilidades netas de manera eficiente, consolidando una gestión financiera sólida. Por último, tenemos lo que es la rentabilidad del patrimonio. Esta nos permite determinar el rendimiento generado a partir de los aportes del capital que realizan los socios o los inversionistas. ¿Cómo se realiza? La rentabilidad del patrimonio es igual a la utilidad neta dividido el patrimonio multiplicado por 100.
que sería 6.309.470 dividido 35.735.100 pesos multiplicado por 100 nos daría un valor del 0,17656226%, dándonos una rentabilidad del patrimonio del 17,66%. Con esto podemos concluir que este indicador muestra cuánto ganan los socios o accionistas por cada peso invertido en la empresa. Un retorno del 17,66% en el semestre representa un rendimiento atractivo que proyectado anualmente equivaldría a una rentabilidad del 35%, siempre que se mantenga. Este resultado evidencia que la empresa está generando valor para sus accionistas con un buen aprovechamiento del capital aportado. Como conclusión final, tenemos que la empresa El Faro SAS presenta un sólido desempeño en términos de rentabilidad, con un margen bruto del 27,82%, un margen operativo y neto del 14,47% y una rentabilidad sobre el patrimonio del 17,66%. La organización demuestra su capacidad para transformar eficientemente los ingresos en beneficios, asegurando recursos tanto para el funcionamiento operativo como para la generación de utilidad netas. Este resultado refleja una estructura de costos bien controlada, una eficiencia operativa adecuada y un retorno atractivo para los socios. A pesar de los desafíos financieros relacionados con el endeudamiento y la liquidez, esta rentabilidad se posiciona como un factor estratégico, clave para impulsar mejoras financieras, fomentar la reinversión y fortalecer la posición y competitividad de la empresa en el mediano y largo plazo. Después de la valiosa intervención de cada uno de nuestros compañeros, tenemos una conclusión general de toda la situación financiera de la empresa. Sabemos que en ese momento la empresa enfrenta importantes retos en su liquidez y estructura de deuda, con alta dependencia del inventario y un elevado nivel de pasivos a corto plazo, lo que podría comprometer su flujo de caja. No obstante, nos muestra una eficiencia operativa, una capacidad de pago y una sólida rentabilidad con márgenes y retornos atractivos que reflejan un buen control de gastos. Esta combinación permite abordar estratégicamente sus debilidades mediante la reestructuración del pasivo, mejora en la gestión de la cartera e inventario y así aprovechamiento de su rentabilidad para fortalecer su estabilidad financiera y competitividad en el mediano y largo plazo. Muchas gracias por participar de este proceso formativo. Esperamos que sea de gran ayuda este material.